cosmovisión solo el primer paso. Entonces, cosmovisión solo es el primer paso. Pero se requiere que sepamos cómo poner esos principios en la realidad. Porque realmente la cosmovisión apela es al individuo. El individuo aprende algo del orden de Dios. ¿Bien? Él aprende algo del orden de Dios, pero ¿sí? Eso lo queda para el individuo. ¿Cómo el individuo lo va a poner para otros? ¿Bien? Hay una metodología, ¿bien? Y es donde más fracasamos, porque podemos tener la cognición correcta, pero hay además una forma de ponerlo en la realidad. Entonces, vamos a hablar acerca de ello. Hoy voy a hacer una pequeña introducción a eso. Ya habíamos visto ya había nombrado, no habíamos estudiado este tema, pero sí ya lo habíamos nombrado, ¿bien? Entonces vamos hoy a nombrarlo de nuevo. Entonces vamos a empezar, voy a compartir pantalla con ustedes y voy a volver a ello. Entonces, porfa, si me autorizan para compartir pantalla. Y vamos a mirar hoy, a recordar eso que ya nombré, pero ¿sí? Vamos a hoy hacer esa introducción para después ir estudiando cada uno y cómo lo podemos ir relacionando con el gobierno y con los demás principios que hemos visto de las otras esferas para ponerlo en la realidad. ¿Bien? Entonces, ya digamos hicimos una base de cosmovisión. Bien, tenemos una base. De cada cosa que le enseñamos, pudiésemos haber profundizado muchísimo más. Bien, pero ya tenemos una base. Bien, por ejemplo, en la escuela de pensamiento que hacemos nosotros, esta es la base. Ya pues, pueden hacer nuevas escuelas o hay nuevas escuelas. Por ejemplo, está la escuela de gobierno. Entonces ya solo hablo de gobierno 3 meses, o solo hablo de familia, o solo hablo de economía, y así. Pero ya vimos lo básico y general de cosmovisión. Bien, ahora entonces vamos a ver lo básico y general de la metodología. Bien, entonces voy a compartir acá, esto ya lo habíamos visto, por eso, aunque tengo otras presentaciones para enseñar esto, vamos a volver a esta que era la que... Recordemos que Dios, ¿sí? Cuando la gente se dispone, Dios trabaja con ellos. Ese es el principio de que Dios nos enseña de no darle las perlas a los cerdos. Bien, entonces siempre debemos ver quién se dispone. Por ejemplo, ustedes se han dispuesto, ¿sí? Porque han sido perseverantes, ¿sí? Han perseverado, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? Aquellos que perseveraron, ¿sí? Fueron iglesia. Entonces, ustedes han perseverado, hemos perseverado juntos todos los martes a esta hora. Bien, entonces eso ¿qué evidencia? Pues que están interesados. Entonces hay que trabajar con los que están interesados. Entonces, hubo unos que se interesaron en hacer una nación, como dice la República, que fueron los padres fundadores de los Estados Unidos, basado en toda la enseñanza durante 150 años que se dio desde los peregrinos. ¿Bien? Pero enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque los peregrinos precisamente huyeron de Inglaterra porque querían vivir, ¿sí? Como dice la Biblia y no como dice el rey de Inglaterra. Por eso eran separatistas. ¿Bien? Entonces los separatistas se querían separar de la Iglesia Nacional de Inglaterra y vivir como dice la Biblia. Entonces esa enseñanza bíblica se empezó a enseñar, se empezó a enseñar. Nosotros nos podríamos desalentar diciendo, no, nos faltan 150 años de enseñanza. Eso fue en 1620, cuando empezaron a enseñar los peregrinos. No habían los medios de comunicación, ni la cantidad de personas que hay ahora, ni la cantidad de cristianos. ¿Sí? Podríamos hacer eso, ¿sí? En un trabajo conjunto en, ¿sí? Una generación o menos. ¿Mm? Bien, entonces, ellos enseñaron, la gente recibió la enseñanza, bien, pero enseñaron con la metodología correcta, bien. A veces podemos enseñar principios de cosmovisión, pero que no haya libertad, porque no hay evidencia de que se estén viviendo ni como individuo ni en la localidad, porque la metodología no fue la correcta. El método que se usó para enseñarnos es el correcto. Entonces, los Estados Unidos se dispusieron, ¿sí? Dios trabajó con ellos, no es que los Estados Unidos sean más que otra nación, son iguales, y no es que yo sea pro-yanqui, ¿sí?
sino que fueron los que se dispusieron. Bien, entonces Dios trabajó con ellos. Y entonces Estados Unidos es para enseñarnos qué es una nación cristiana y cómo se hace una nación cristiana y cómo se destruye. Bien, esos son los Estados Unidos. Entonces, nosotros, que es la América Latina, ¿sí? ¿Cuál es nuestra labor en la historia del mundo? ¿Sí? Nuestra labor es cómo una nación es transformada por el Evangelio. ¿Bien? Esa es la labor nuestra. ¿Sí? Bien, ¿cómo empezamos sí, de que naciones que no conocían de Dios conocieron el Evangelio, luego conocieron la Biblia, luego entonces la evangelizaron, luego formaron congregaciones, ¿sí? Y cómo enseñaron esos principios, cómo se aplican a la sociedad y cómo se transforma la nación? Esa es nuestra labor, ¿sí? Europa fue, ¿sí? ¿Cómo se pone la Biblia en las manos de la gente? ¿Cómo se recibe el Evangelio? ¿Sí? ¿Cómo tenemos un mensaje que es la palabra de Dios? ¿Sí? Y cómo se pone en las manos de la gente. Y Asia, ¿sí? Es cómo, ¿sí? Inicia cómo inicia el ser humano, cómo Dios crea al ser humano y cómo se revela al ser humano y cómo el ser humano obedece esa revelación y cómo no. ¿Sí? Por eso Asia es el politeísmo. Bien, y en el caso de África también, el ser humano inicia en África, ¿sí? Y cómo reniega de Dios, ¿sí? Y no busca a Dios, sino hace culto a Satanás, y por eso África es el espiritismo. Bien, pero la labor nuestra, ¿sí? Bueno, Oceanía, entonces, ¿cómo Dios apartó una región, ¿sí? Para conservar, ¿sí? La creación y podamos tener un testimonio de hecho, ¿sí? Bien, y la América Latina es cómo se transforman las naciones. Bien, y esa es nuestra labor. Por eso nos ha dado un mismo idioma, ¿sí? La América hispana, por ejemplo, y dos individualidades con la América portuguesa, que es Brasil, ¿no? Entonces, eso es un poquito de geografía provincial, pero es importante entenderlo porque debemos entender que la labor de Latinoamérica, ¿sí? Es la transformación de la sociedad. Como los Estados Unidos se disponen, entonces Dios a Webster le revela la metodología. Entonces, vamos a mirarla, pero tengo una pregunta. Voy a preguntar nuevamente. Yo creo que todos estuvimos ya en esa clase, ¿cierto? Las primeras, porque estas fueron de las primeritas enseñanzas que hicimos. No sé si alguno no estuvo. No hemos estado en los 7 principios. ¿Cuáles Creo son los 7? que Javier no estuvo. Ok, bien, Javier. Ni No voy a volver Milena. a repetir. No voy a volver a repetir la clase, pero tú puedes ver la grabación que debe tener el hermano Jesús. Pero sí, entonces voy a hacer un contexto. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, pues, luego pedirle, porque esa clase creo que la vimos, no fue una, sino fueron como 3. ¿Sí? Eso nos demoramos como 3 sesiones. Pero voy a hacer un contexto. ¿Bien? Entonces, Dios siempre está buscando a alguien que hiciese vallado, que se ponga en la brecha entre el bien y el mal para que el mal no pase. ¿Cierto? Eso nos dice Ezequiel capítulo 22. Dios siempre está buscando a alguien que le obedezca, a alguien que se interese. Pero Dios les manda a llenar la tierra. Apenas los crea, nos crea. Dios nos crea y nos manda a llenar la tierra, ¿cierto? Génesis 1.27, en Génesis 1.28 nos crea, en Génesis 1.28 dice, llenen la tierra. ¿Por qué? Para que formemos naciones, porque las naciones también están en su corazón. Bien, Dios quiere que formemos naciones. Pero esas naciones no se formaron porque ellos no llenaron la tierra, pecaron. Dios los echa de Edén, no llenan la tierra, se multiplican la maldad y el corazón del hombre siempre, su pensamiento es el mal, eso es Génesis 6, y entonces Dios nos va a borrar. Pero como hay uno conforme al corazón de Dios que es Noé, entonces inicia de nuevo, viene el diluvio e inicia de nuevo. En Génesis 10, ellos han bajado del arca y forman, ya no viven juntos porque fueron testigos del diluvio, sino que ahora están en diferentes lugares, forman 4 naciones. Pero luego viene Nimrod y les dice, no, dejemos de primos, dejemos de vivir separados, vamos a vivir juntos otra vez, y ellos obedecen a Nimrod y no a Dios,
y dejan estas naciones, dejan de hacer naciones, se devuelven a Babel. Dios forma naciones. ¿Bien? Pero todas las naciones se llevan, ¿qué idea de gobierno? La idea de gobierno que Dios había revelado en Génesis 9. No, se llevan la idea de gobierno de Génesis 11, que es la tiranía, la opresión, ¿sí? La dictadura. Todas las naciones viven con un dictador, un tirano, ¿sí? Un monarca, un rey. Todas menos, ¿sí? Todas hasta que hay alguien que se dispone. Entonces, todas las naciones están en tiranía, hasta que hay alguien que se dispone, que es Abraham. Y Abraham le promete una nación, y es Israel, e Israel empieza a ser nación sin tiranía. ¿Mm? Y entonces Dios empieza a revelarles, bien, luego ellos desobedecen Egipto, luego salen de Egipto, Dios les sigue revelando la república, bien, viene Josué, Josué deja el gobierno civil y se pierde la república, y entonces al perder el gobierno civil llegan a un estado de tiranía, que es el tiempo de jueces, y, perdón, de anarquía, y lo único para salir de la anarquía es la tiranía. Entonces, esa es la tiranía de los jueces, hasta que el último juez, entonces ya empieza a restaurar la república, que es Samuel, pero no trabajó con sus hijos en la familia y el pueblo pide rey. Desde 1 Samuel 8, ¿sí? Dios está buscando a alguien que volviese a ser nación con los principios de Dios en gobierno civil, que hiciera república. Y Dios tarda 2800 años en encontrar a alguien que quiera. ¿Por qué? Porque somos muy necios. Nuestra necedad duró 2800 años. Hasta que los padres fundadores de los Estados Unidos se disponen a hacer una nación, no como dice el hombre, sino como dice la Biblia. Y logran hacer la primera república de la historia porque completaron la república. Israel trató, pero no la hizo. ¿Sí? Roma trató, pero no la hizo. ¿Mm? Bien. Y en la historia vemos algunos intentos, pero ninguno lo logró. Bien, hasta que los Estados Unidos lo logra y es la primera república de la historia. Y la segunda república de la historia es la República de Colombia. Dios había reservado América, los dos continentes, tanto Norteamérica como Suramérica, para que se viva en libertad. Bien, entonces, en Norteamérica, con la Biblia, es un testimonio al mundo, ¿sí? De cómo es una nación, cómo se hace una nación con la Biblia, pero también cómo se destruye. Y Suramérica, ¿sí? Es cómo se transforman las naciones, ¿bien? Y esa es nuestra labor. Entonces, como los Estados Unidos se disponen, entonces Dios les empieza a revelar, ¿bien? Ellos eran 13 colonias que se quieren independizar, de esas 13 colonias eran 7 de trasfondo anglicano, 4 de trasfondo católico, una separatista y una cuáquera. Bien, entonces, tanto los anglicanos como los católicos, su forma de gobierno bien, de la iglesia es vertical, por lo tanto querían tener rey. ¿Sí? Entonces hay 11 colonias que quieren tener rey y 2, los Quakers y los separatistas, o sea, los peregrinos, que dicen que no hay que tener rey porque la Biblia dice que no hay que tener rey, sino que hay que hacer es una república. A la larga, pues ganan los que quieren tener rey, entonces deciden tener rey, pero a manera de desagravio con las otras 2 colonias que se oponían a la monarquía, entonces deciden escoger al rey con los requisitos, ¿sí? Bíblicos para un gobernante. Entonces, el que más cumplía los requisitos es George Washington. Le dicen a George Washington que si quiere ser nuestro rey, pero él dice que no, porque él ya tiene rey, que él su único rey es Cristo, que con gusto puede presidir entre iguales. ¿Qué tenía Washington en su cabeza respecto al gobierno civil de una nación? La república. Y entonces, ante ese carácter de George Washington, ¿sí? Ante esa evidencia, ¿sí? De obediencia y de testimonio de Cristo, y de tener claro el gobierno civil, ellos deciden, no, si estos son los gobernantes que nos van a gobernar, pues entonces ahí sí hagamos una república. ¿Sí? Y entonces deciden hacer una república. Pero cuando le cuentan al pueblo, se dan cuenta que el pueblo no sabe lo que es una república porque llevamos 2800 años en pura monarquía, pura tiranía, y entonces obviamente, pues para el ser humano eso le parece normal. Entonces no saben cómo sostener una república, le dicen a Noah Webster que era el maestro, y Webster tampoco sabe, ora a Dios y Dios le revela. Dios le dice 2 cosas.
El lenguaje genera conocimiento. Webster hace trabajos en lenguaje respecto al diccionario Noah Webster de definir todas las palabras del idioma inglés con la Biblia y la forma de aprender a leer y escribir con razonamiento bíblico. Bien. Y lo segundo que le dice es una cita bíblica, Juan 8:32. Y vamos entonces a empezar allí. Bien, vamos a empezar allí a ver Juan 8:32. Bueno, entonces vamos acá. Lo que le dijo es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bien. Entonces, de nuevo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, vamos a razonar ese versículo. Y ese versículo que nos dice, nos dice que la forma de ser libre es haber conocido la verdad y obedecerla. Entonces, ¿sí? Hay libertad porque conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Bien. Entonces, ¿qué hace Webster? Entonces, miremos lo que hace Webster acá. Y vamos a mirar acá, compartir pantalla, y vamos a poner aquí a Don Noah Webster. Bien. Entonces, Webster concluye, entonces donde hubo libertad fue porque obedecieron la verdad, porque la conocían. Entonces él empieza a estudiar cómo fue que sostuvieron esa libertad en la historia. Y él empieza a estudiar hechos de libertad en la historia antes de él. E investiga. Webster era pues el maestro, el erudito de su país. Y cuando tú eres el erudito de tu país, pues tus amigos son los eruditos de los otros países. Webster hablaba 26 idiomas. Entonces era pues historiador, de gobierno, padre fundador de a él le llaman el padre fundador de la erudición americana. O sea, él era el primer erudito del Nuevo Mundo. Bien. Y Webster entonces, ¿qué es lo que hace? Investiga en diferentes lugares a Europa, Asia, África y Sudamérica. Y en Sudamérica lee las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, el más erudito latinoamericano de la historia, y, y lee en todos los demás continentes, pero ¿qué hace? Al leer, él encuentra dos factores comunes. ¿Sí? Encuentra dos cosas que se repiten. ¿Bien? Hay dos cosas que se repiten en la investigación. Y lo que encuentra es que, lo primero, para producir la libertad, la gente tenía los mismos comportamientos, que son 7 comportamientos. ¿Mm? Y él escribe, mire, en tal lugar hay los mismos comportamientos, la gente hace esto, y en el otro lugar la gente hace eso. Entonces, para que eso pasase, solo hay dos opciones. ¿Bien? O toda la gente, ¿sí? Que es donde se produjo la libertad, hubo algunos de ellos que estuvieron reunidos aprendiendo cómo se produce la libertad. Pero eso se descarta porque Webster investigó en periodos de más de 120 años de diferencia y nadie puede vivir 120 años, más de 120 años. Por lo tanto, no hay forma de que haya sido el ser humano. No hay una forma que haya sido académica. Entonces, la única opción es la segunda. Hay algo, alguien externo a nosotros que tiene un camino, un método. Dios tiene entonces un método para que se produzca la libertad en las naciones, ¿bien? A través de la ley natural. Esto no es un asunto de ley cristiana, es un asunto de ley natural. Es decir, en Japón han aplicado estos principios y hay libertad en que no te roban la billetera, ¿sí? Bien, por ley natural. ¿Mm? Pero se van a ir al infierno. 95% de los japoneses. Bien, bien. Entonces, ¿qué encontró? El primer factor común que encontró fue que en todas las naciones donde él investigó, encontró que la gente tenía 7 comportamientos. Hoy se conocen esos 7 comportamientos como los 7 principios de libertad para las naciones, o mucho más, digamos, coloquialmente conocidos como los 7 principios. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿el qué encontró? ¿Él encontró qué? Él encontró que la gente razonó algo
del orden de Dios, del diseño de Dios, del logos de Dios, ¿sí? De algún asunto, ¿sí? Dios se revela en todo lo que ha hecho, en su creación, ¿sí? En la palabra y en la comunión. Pero, como es ley natural, porque la palabra viva es Cristo, la palabra escrita es la Biblia y la comunión con el Espíritu Santo es un asunto de cristianos, ¿bien? Pero esto es ley natural, es un asunto de seres humanos. Entonces, a través de todo lo creado, Dios se revela y todo lo creado tiene una individualidad de Dios. Entonces, ellos razonaron algo de la creación, algo de la individualidad de Dios. ¿Bien? Razonaron un principio. ¿Y qué decidieron? Lo que encuentra Webster es que lo obedecieron voluntariamente. Bien, ellos obedecieron voluntariamente ese principio sin importar que los demás en su sociedad no lo hicieran. Bien, empezaron a obedecerlo y lograron un hábito de obediencia de ese principio que mostró un carácter cristiano. Bien, el autogobierno cristiano es obedecer la verdad voluntariamente y el carácter es el hábito del autogobierno cristiano. Entonces ahora se caracterizaron por algo, ¿sí? Y ahora eran diferentes en medio de su sociedad porque habían obedecido algo de la verdad. Y por lo tanto, cuidaron ese carácter y evitaron que ese carácter sea dañado, por lo tanto comprendieron lo bueno y lo malo. Es bueno tener carácter, es malo, lo que ya habíamos logrado. Por lo tanto, formaron su conciencia cristiana. Ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Bien? Note que la formaron por experiencia, o sea, por conocimiento, principio 1, pero luego de la aplicación de ese conocimiento en la vida del individuo, ¿sí? Entonces se forma esa conciencia. Estos 4 primeros principios, ¿sí? Son internos en el individuo, y son internos. Pero los otros 3 son externos hacia la nación, ¿bien? Entonces, la cosmovisión y con la metodología correcta en los individuos va a llegar hasta el principio 4. Pero ahora yo sé que esto es verdad, que ese principio es verdad. Entonces, quiero que otros lo sepan. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, Webster encontró que hicieron algo, hicieron una estructura, hicieron una reunión, hicieron un comité, una empresa, una iglesia, un gobierno, una nación, ¿sí? Un ministerio, hicieron algo. ¿Sí? Aquí estos ejemplos que le dije son actuales, pero ellos tuvieron una estructura para poder enseñar a otros, ¿bien? La verdad que ya sabían. Entonces, entonces dijeron, hicieron algo, esos individuos, pero esa estructura tenía la forma cristiana del gobierno, o sea, tenía república. Recordemos que la forma de gobierno de Dios para el individuo es el autogobierno cristiano, ¿sí? Pero para todo lo que no es el individuo que tenga gobierno es la república. Entonces, hicieron algo con forma de república. ¿Bien? Bien. Y luego entonces enseñaron, ¿sí? ¿Cómo plantar la semilla del autogobierno local? ¿Cómo se planta la semilla del autogobierno local? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, enseñar, ¿sí? Enseñaron a otros, ¿sí? Bien. ¿Enseñaron a otros qué? Pues esa verdad que ellos habían razonado. Cuando yo estoy enseñando a otros esa verdad, el maestro está en el principio 6, ¿sí? Pero los estudiantes están en el principio 1. Están razonando la individualidad de Dios. Yo estoy enseñando gobierno, entonces yo ya sé que la Biblia habla de la república, entonces yo estoy enseñando lo correcto, pero el estudiante está razonando un diseño de Dios, ¿sí? En este caso el diseño de Dios y en este caso el gobierno civil, que es la república, entonces va en el 1. Bien, o sea que ustedes van en el 1. ¿Sí? Entonces la idea es que con todo lo que hemos aprendido empiecen a autogobernarse, ¿sí? Hay que tener el carácter, bien, bien. Bien, entonces, ¿cómo plantar la semilla del autogobierno local? Pues enseñando. Y a esos que se enseñen, entonces ellos van a llegar hasta el principio 4. Y cuando llegan al principio 4, ellos también quieren que otros sepan que esto es verdad. Entonces, el séptimo principio es la unidad con unión. Se van a unir a esa estructura, a ese principio 5, ¿sí? Y van a seguir enseñando y van a enseñar junto conmigo o junto con los otros y así se extiende el reino. Bien, preguntas. Bueno, no, ahorita haré más preguntas.
Entonces, estos son los 7 comportamientos que encontró Noah Webster. ¿Bien? Y ese es el primer factor común. Esto sucedía en todo cosa. Ahora, no eran cristianos en África, no, en Asia no, pero esto es ley natural. Es decir, obedecieron esa verdad, que razonaron, la siguieron, hubo un hábito de obediencia y se caracterizaron, entonces dijeron que esa verdad es buena y que todo lo opuesto a esa verdad es malo, hicieron algo, una estructura para defender esa verdad y enseñar esa verdad. ¿Bien? Y enseñaron. Y cuando enseñaron, a esos que se les enseñó, entonces se unieron. ¿Bien? Listo. Esos son los 7 principios de libertad para las naciones. Bien, esa es la ley natural de Dios para las naciones para producir libertad. Entonces, Webster era maestro. ¿En cuál de estos 7 se va a interesar más? ¿En cuál creen ustedes? En el principio 6. ¿Por qué? Porque es como fue que enseñaron, ¿sí? Porque la tarea de Webster era decir, mire, lo que hay que hacer es esto y lo que hay que enseñar al pueblo es esto para sostener la república. ¿Bien? Entonces, ¿cómo fue que enseñaron? ¿Bien? Y Webster entonces se interesa en esa reinvestigación que él hizo, en cómo fue que enseñaron y encuentra el segundo factor común. Recordemos que ya sabemos para qué estudiamos álgebra en el colegio, y estudiamos álgebra en el colegio para aprender qué es factor común. ¿Bien? ¿Qué es el factor común? Es algo que se repite sin importar el lugar, el tiempo, ¿sí? Es algo que se repite factorialmente. Entonces, esto se repetía, es el primer factor, esos comportamientos de la gente que producen la libertad. Y Webster, al ser maestro, estudia el 6 y encuentra el segundo comportamiento. Y encuentra que todos enseñaron de la misma forma, ¿sí? Basado en esa verdad que había, ¿sí? Que habían razonado, entonces enseñaron con una misma metodología. Y esa forma de enseñanza que se hizo, ¿sí? A esos estudiantes que estaban en principio 1, esos maestros que estaban en principio 6, esa forma que hicieron, ¿sí? Su objetivo era formar el autogobierno. O sea, que los estudiantes razonaran la verdad y pasaran al principio 2. Porque la palabra de Dios dice, enséñales, enseñando a que guarden, ¿sí? No es y obliguenlos a que guarden, ¿no? No es póngale un jefe de instrucción militar que entonces ellos deban, ¿sí? Es enséñele, pero el estudiante, ¿sí? Va voluntariamente wow, entonces tengo que enseñarle con una metodología que le llegue a su conciencia. Entonces, eso es lo que se conoce hoy como el método cristiano histórico de enseñanza o el razonamiento bíblico, el método de razonamiento bíblico. Entonces, Webster encontró que se enseñó de 3 formas. Primero hubo conceptos de gobierno y autoridad para esas enseñanzas. Luego se enseñó basado en lo que habían reinvestigado, la verdad que habían razonado. Entonces presentaron esas evidencias, esto lo hemos hecho todos, y los estudiantes razonaron a partir de esas evidencias, lo relacionaron con su vida actual. ¿Se ha hecho esto? Sí, sí, porque eso está en el ser humano, ¿sí? En la ley natural. Bien, es decir, usted sabe que en una verdad que se reinvestigó, razonó, tiene las evidencias de que eso es verdad, ¿sí? Las presenta a sus estudiantes razonan es a partir de las evidencias, no a partir de lo que usted les dice, sino de las evidencias de esa verdad, y ahora saben que es verdad, lo relacionan esa verdad con su hoy, con su momento actual, y dejan una evidencia de su razonamiento y de su relacionamiento, ¿sí? Dejan un registro. Esa era la segunda parte, enseñaron de esa misma forma. Y la tercera parte, ¿sí? Esos registros que hicieron, ¿sí? Los mantuvieron, ¿sí? Hubo un registro individual de cada persona, de su propio razonamiento, y se mantuvo, ¿sí? Lo registraron en carpetas, en folders, ¿bien? Esa es la idea. Y eso sirvió como evidencia primero, como evidencia para uno repasar y estudiar, como evidencia para enseñar a las siguientes generaciones y como evidencia histórica del sostenimiento de la libertad. Bien,
ese es el método de razonamiento bíblico. Entonces, esos son los dos factores que Webster encuentra. Bien. Y estos dos factores, entonces, es importante ver, lo revela no solo aquí con Webster, sino que en la historia podemos tener evidencias de eso. ¿Bien? Entonces, en la historia podemos ver las evidencias de cómo Dios ha revelado esta verdad. Bien. Bien. Entonces, vamos ahora a basarnos en, de nuevo, los 7 principios. Bien. Bien. Entonces, voy a hacer un ejemplo con los 7 principios para que lo entendamos un poquito más. Bien. Compartir pantalla, pero acá es lo que necesito compartir. No, más atrás. Acá, ahí, acá. Bien, entonces vamos a ver de nuevo los 7 principios y de nuevo siempre hago este ejemplo para que voy a hacer un ejemplo para las dos, tanto para los 7 principios como para el razonamiento bíblico. Bien, bien. Creo que se le habló a Milena sí, se le habló a Milena el micrófono. Bien, entonces, resulta que yo llego al parque de mi barrio, donde vivo, y veo el parque de mi barrio con papeles. Hay papeles en el piso del parque. Pero yo razoné en Génesis 1:28 que Dios nos manda a ser mayordomos de la creación, por lo tanto, que haya papeles de basura en el parque no es bueno. ¿Bien? La verdad fue expuesta, yo razoné a partir de la verdad. Bien. Razoné con la Biblia, puedo razonar con la creación, se ve feo, no transmite belleza, no transmite orden, ese no es el orden de Dios. Sí, no es justo, no. Entonces, no es bueno, ya razoné que no debe haber papeles en el parque. Bien. Entonces, decido yo no botar papeles al parque. ¿Sí? Entonces, tengo mi paquete de papas, me acabé las papas, ¿sí? Voy pasando por el parque, pero no lo boto, ¿sí? Y lo guardo en mi bolsillito y cuando llego a casa, lo boto en la cesta de basura de mi casa. Es decir, que evidencio autogobierno cristiano de la ley de Dios de cuidar el medio ambiente, cuidar la tierra. ¿Bien? Y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, ¿sí? Hasta que me caracterizo por alguien que ya no bota papeles. Permítame un momentito. Bien, bien, es que me están preguntando aquí algo. Muy bien. Entonces, eh, entonces yo ya tengo el autogobierno y tengo el carácter porque yo ya no voto papeles al piso, pero el parque sigue así. Entonces yo ya, como digo, yo ya lo hago, pero la gente no lo hace. Está bien que el parque sea aseado, está mal que el parque esté con basura. Bien. Entonces, ¿qué hago? Yo solo, ¿qué hago? Voy a hacer un comité pro parque. ¿Sí? Comité pro parque. Pero un comité no es de uno, un comité es de varios. Y ese comité pro parque va a tener esta estructura. O sea, ahí ya hay una evidencia, ¿sí? De que tengo la forma cristiana de gobierno, que es una república, aunque yo soy el único que cree que el parque debe estar aseado, pero ya estoy haciendo un comité pro parque. ¿Bien? Y entonces, ese comité pro parque tiene toda la estructura correcta de la república. Por lo tanto,
empiezo a hacer una campaña de que no hay que botar papeles al parque y empiezo a dar actividad. Listo. Entonces eso empiezo a enseñar. ¿Bien? A esos 100 que enseño, ¿sí? Los cito a una reunión del Comité Pro Parque y llegan 20 emocionadísimos, ¿sí? A la larga, 3 reuniones más, ya solo quedan 10 emocionados. ¿Mm? A los 6 meses quedan 4 y al año quedan 2. ¿Bien? Pero esos 2 a los cuales estuvieron perseverando, se unieron a ese Comité Pro Parque y ahora somos 3 enseñando. ¿Bien? Bien. Y seguimos enseñando hasta que ya no solo el autogobierno fue mío, sino, ¿sí? Se volvió algo normal en el parque y ya el 95% de la gente no bota basura al parque, ¿sí? Y el 5%, ¿sí? Aún la basura, hay canecas de reciclaje, ¿bien? Hay áreas vedadas, bueno, hemos transformado el parque para que no boten basura. Aún así, hay un 5% necio que lo va a hacer, ¿bien? Pero logramos que el 95% ahora tenga eso claro y de manera natural obedezca el principio de Dios. Eso es la transformación. ¿Ven? Pero ¿cómo enseñamos en el principio 6? Para que la gente obedeciera voluntariamente. Les enseñamos a que guarden que Cristo mandó que hay que cuidar el parque. ¿Cómo? Entonces lo hicimos con razonamiento bíblico. ¿Para qué? Porque el objetivo es que esa persona a la cual yo le enseñe, entonces sepa que es verdad y lo practique, se autogobierne. Entonces, primero, en las enseñanzas hubo unas reglas, ¿sí? Unos conceptos de autoridad y gobierno, y les enseñamos con las 4 R's, les mostramos las evidencias de por qué no debe hacerse eso, ¿sí? Y ellos lo relacionaron con el hoy, con su vida, con el parque, y dejaron un registro, un compromiso, un registro. Y luego, entonces, todos esos registros de sus razonamientos y relacionamientos, cada uno los guarda, tuvimos de pronto en el comité una copia y vimos que la gente empezó a voluntariamente a obedecer la verdad. Algunos seguían votando, algunos dejaban en la caneca, ¿sí? A algunos, si la caneca estaba cerca, lo botaban en la caneca, a otros, sí. Pero a medida que seguimos enseñando, entonces ya no solo teníamos una caneca, sino 4 canecas, entonces ya teníamos la campaña, hasta que logramos el autogobierno local, ¿bien? Esa es la idea, ¿bien? Muy bien, entonces, esto es un repaso, o sea, ya vimos una introducción de Webster, pero ya vimos también la teoría de los 7 principios. Entonces, esta es la metodología que Dios nos quiere que enseñemos. ¿Bien? Y todo lo que de cosmovisión que tengamos, a la larga, tiene que darse en proyectos. Esos proyectos es la unidad con unión. ¿Bien? Hay muchas escuelas de cosmovisión que enseñan y ya, con eso creen que hay transformación. ¿Sí? Hay bastantes ministerios de transformación que han enseñado, pero no tienen proyectos. Porque ¿cuál es el problema de la transformación? ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, ¿sí? Podemos tener los recursos, la cosmovisión correcta, ¿sí? Los lugares, ¿sí? La gente idónea, ¿sí? Pero tenemos que trabajar en unidad con unión, tenemos que trabajar en equipo, y ese es el problema. Soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros, entendernos unos a otros, mejorarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, convivir, tener comunidad. Ay, mira, te falta esto. Oye, gracias, y no tomarlo personal. Me está criticando, ¿sí? Trabajar juntos en unidad con unión. Ese es el desafío. ¿Sí? La mayoría de los proyectos que acaban es por eso, porque no podemos hacer equipo. Pero ¿cómo logramos hacer equipo? Empezando en lo poco. Vamos a ser probados como equipo en lo poco. Vamos a hacer esto, algo poco. Y a medida que nos vamos amando, nos vamos conociendo, de pronto yo no soy bueno en esto, pero tú sí, pues entonces ya como grupo, pues tú eres el bueno, dale, tú lideras esa parte. Y yo soy bueno en esto, pues yo lidero esta parte y así. Pero como república, no como uno sobre los otros o uno bajo los otros. ¿Bien? Eso es bien importante. Entonces, en esta medida que se aplica y que se enseña de la forma correcta,
entonces la gente va a empezar a obedecer voluntariamente como individuo y se va a unir y ahí podemos empezar a hacer los proyectos. Ejemplo, la semana pasada estuvo CAMEC de segundo aniversario. ¿Qué es CAMEC? Un ministerio que nació de un proyecto de la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, Maestros para las Naciones. La hermana Janet, esposa del pastor Mayorga, ellos tomaron la escuela y ellos están en Soacha. Y el proyecto de ella fue, cuando hablamos de individuo, entonces vimos lo cual es la cosmovisión del individuo y respecto a la vida, la primera obligación del individuo, la primera ley del individuo es vivir, ¿bien? Y pues la primera causa de que se quite la vida de asesinato, la primera causa de muerte en el mundo es el asesinato por aborto. Entonces, pues su proyecto fue, necesitamos hacer algo para que las jóvenes en Soacha no aborten. Entonces se hizo el Centro de Apoyo a la Mujer con Embarazo Crítico, CAMEC. ¿Bien? Y se empezó hace 2 años. Entonces, ella tomó la escuela en 2016, ¿sí? Y ese fue su proyecto, presentó el proyecto, en la escuela solo presenta el proyecto y ya, ¿sí? Pero ya después, si quieren que los sigamos ayudando, pues ellos deben manifestarle interés, nosotros estamos abiertos y les decimos, bueno, los que quieran nos dicen y empezamos, ¿sí? Y así como, por ejemplo, el hermano Jesús, pues ha evidenciado interés porque pues ha organizado todas estas enseñanzas, ¿sí? Entonces, trabajamos, estudiamos más, tiempos de enseñanza de ellas, conocer cómo es la juventud, cómo es la situación del aborto, qué está pasando, qué ministerios ya hay, si nos podemos unir o no, bien. Y empezó el ministerio, ya ahí entonces, se han salvado 300, bueno, han llegado 300, ¿sí? De los cuales se han salvado más de 80 vidas, ¿sí? De los cuales, de esas 80, sí, unas 35 dijeron la semana pasada, no me acuerdo si eran 30, y eran 30 y algo, se han decidido quedar con los hijos, los otros los han dado en adopción, ¿sí? Y los otros, pues, no han obedecido y han abortado. Pero Camino no es un centro de aborto, ¿sí? Han buscado a otros, porque allá en Camino lo que se hace es dar consejería, ya de Estados Unidos donaron un ecógrafo, bien, y ya se hace la ecografía a un costo muy económico, bien, práctica 2.000 pesos la ecografía prácticamente para que puedan venir pero con la condición de que se les da consejería, ¿sí? Se les enseña la verdad acerca de la vida y sí, se les ayuda durante su embarazo para su sostenimiento, para que pues pueda proteger la vida de ese hijo, la comida de la mamá, para que, pues, bien, se prepara luego para los pañales, para todas esas cosas. Y ahí va Camek, ahí llevan 2 años. Eso es, pero ¿cómo se logró? ¿Sí? Porque el equipo fue fiel y trabajó. ¿Hubo problemas? Sí. ¿Pelearon? Sí. Pero ya está en la realidad. Esos son los proyectos de transformación. ¿Bien? Eso es lo que hay que lograr. El principio más difícil de los 7 es la unidad con unión. ¿Sí? ¿Cuándo unirnos? ¿Cuándo separarnos? Esa es la unidad con unión. Bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer preguntas sobre este tema en la siguiente clase. Vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de la metodología y empezar a estudiar más a fondo la unidad con unión. Bien. Nos mande a hacer, las podemos hacer. Bien. Eso es Una lo pregunta. que Dios nos manda a hacer, realmente se sostenga. Preguntas. El diccionario Ahí veo Webster, que sí. el diccionario Webster está en español. No, nosotros iniciamos un proyecto de traducción. Hemos traducido de las 70.000 palabras, unas 1.400 palabras ya, pero paramos el proyecto. ¿Por qué? Porque vino la pandemia y después de la pandemia ya no logramos que la gente se siguiera reuniendo, citamos y ya no, pero hubo buenas noticias. Ahora en Internet, el diccionario Webster, clic derecho y traduce a español con Google.
Entonces es la traducción de Google, del traductor de Google, que pues es buena, no es perfecta, pero es el 90%. Entonces, pues ya no es tan importante traducirlo, ¿bien? Porque ya pues tenemos una opción para tenerlo en español. Entonces, pues también no se ha seguido ese proyecto, pero sí se lograron traducir como unas 1.300 palabras, ¿bien? Entonces no se ha seguido, pues es un buen proyecto, un bonito proyecto, pero no es tan urgente ya. Hay otras cosas más urgentes, ¿no? Queríamos hacerlo para publicarlo en 2028, para los 200 años del diccionario, ¿bien? Publicarlo en español. Primero, pues es una publicación costosa, pero ya digamos, digitalmente lo podemos tener en español, entonces de pronto ya no es tan importante tenerlo físico en español. Ahora, pues el diccionario Webster nos ayuda muchísimo porque ya las palabras están en español y, eh, pues tenemos empezamos con el pensamiento correcto, pero, ¿sí? Pero, pues el español tiene más palabras que el inglés, entonces también nos falta a nosotros definir algunas palabras. La palabra dinosaurio, por ejemplo, no está en el Webster porque fue después de 1828. Entonces, y así. Entonces, es una muy buena ayuda, ¿sí? Pero pues ya la tenemos cerca digitalmente, entonces sería muy bonito hacer un proyecto y traducirlo físico como que quede ya en español una evidencia física, pero pues hay proyectos más urgentes, entonces no hemos insistido en ese proyecto. Bien, en el chat hay una pregunta de Milena. Somos la segunda república de la historia, sí. ¿Será que Dios tiene un propósito por la Colombia? Claro, claro que sí. Por eso tenemos la ubicación geográfica, por eso estamos en nuestro continente, de primeros, en la esquina del continente, y eh, tiene que ver con desde nuestro propio nombre, ¿no? Dios pensó en Colombia desde antes de la fundación del mundo y nos dio ese nombre, Colombia. Ia quiere decir la tierra de, ¿sí? Y Colón, ¿sí? Vía es la tierra de Colón, o sea que Colombia es la tierra de Cristóbal Colón. Y tenemos que estudiar la vida de Colón, lo bueno que hizo, lo malo que hizo. Pero en el mismo propósito de Colón, en su nombre estaba su propósito, como en todos nosotros. Bien, entonces, Cristóforo Colombo, el foro de Cristo, el que habla de Cristo. Eso fue lo que Colón vino a hacer a América. ¿Qué fue lo que hizo? Habló de Cristo. Bien, lo que pasa es que Colón no había venido a la escuela de gobierno, de la escuela de pensamiento cristiano y transformación de naciones, y entonces no sabía nada de gobierno bíblico, ¿sí? Solo había obedecido lo que Dios le había dicho y que fuera a evangelizar a las Indias. Entonces nombró a su hermano, que era un vago, ¿sí? De gobernador, y el hermano se empezó a meter con las indígenas y, mejor dicho, se volvió el desorden. Bien, bien. Pero, entonces, Cristóforo Colombo, el que habla de Cristo. ¿Y qué es el Colombo? El Colombo es la figura del Espíritu Santo como paloma. Entonces, es cuando Dios piensa en Colombia, no piensa en su narcotráfico, en su corrupción, sino que piensa, esta es la tierra que yo creé, para que hablen de Cristo con el Espíritu Santo como si un mensaje a otros lugares. ¿Bien? Eso es Colombia, ¿sí? En eso estamos. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Bien? Y pues esa es nuestra labor, ¿sí? Hablar de Cristo con el Espíritu Santo como un mensaje a otros lugares. Bien, entonces sí hay un propósito y Colombia fue la primera en la América Latina de ser república, y a partir de ese testimonio pues se ha hecho. No en vano Colombia ha sido en el gobierno civil la nación que menos tiranía ha tenido, dictadura ha tenido y que más estable ha sido en sus cuestiones económicas y políticas, ¿sí? Colombia aún no ha reevaluado su moneda en toda su historia, ¿sí? Todas las demás naciones, Costa Rica tampoco, pero todas las demás ya han cambiado su moneda, ¿sí? Aquí en Colombia, en Bolivia era el peso boliviano y se cambió al boliviano, ¿sí? En Brasil han reevaluado 3 veces, que era el cruzeiro, el cruzado, el real y el nuevo real. 4 veces han hecho monedas. Y así todos los países, peso argentino, todo eso se ha cambiado, peso chileno, todos. Pero en Colombia no, pues como nunca le hemos cambiado, porque hemos sido más estables, pues por eso llevamos en el billete de 100.000, ¿bien? Pero eso ha sido, eso es bien importante. Pero también, ¿sí?
Colombia tiene que cuidar eso que Dios le ha dado y entenderlo. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Que somos muchas naciones, 109 naciones dentro del país Colombia, y 6 regiones que realmente no es un país, sino son 6 países en uno. Entonces, pues es difícil la unidad con unión. No tenemos identidad. Entonces es muy difícil lograr la unidad con unión. Solo nos unimos No cuando entiendo lo de juega la 6 selección de países fútbol y en gana. uno. Sí, sí, Sí. yo primeramente soy paisa antes de ser colombiano. Soy santanderiano antes de ser colombiano. Soy primeramente bayuno antes de ser colombiano. Sí, solo cuando gana la selección de fútbol soy colombiano. De resto, sí, totalmente la identidad cultural, totalmente. Todos los países tienen diferente, en las regiones una individualidad, pero Colombia es tan marcado que es otro país. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Entonces, por eso no hay unidad con unión, por eso no la pasamos 200 años de pelea. ¿Sí? Porque no hay unidad con unión, porque para que haya unidad tiene que haber unidad de pensamiento. ¿Sí? Y pensamos diferente. Bien, muy diferente. Entonces, por eso nos matamos 200 años de violencia. Bien, entonces, eso es. Yo hice una colección de, ¿qué hay que hacer? Enseñar identidad Colombia. ¿Mm? Eso es lo que hay que hacer. ¿Desde cuándo? Desde pequeño. Yo estoy haciendo y ya he hecho algunos 2, estoy en el tercero, de una serie de 6 libritos, cuentos para niños, de la serie Identidad Colombia, para enseñarlos en los colegios en la clase de literatura. Y básicamente es que entendamos por qué Dios nos dio esta tierra, ese nombre, por qué nos dio esa bandera, qué significa. Bien, entonces, bueno, esa es la idea de eso. Por ejemplo, la bandera. La bandera, ¿qué nos han dicho que es la bandera? ¿Quién me dice que es la bandera? ¿Qué significa la bandera de Colombia? La sangre, la riqueza. ¿Cierto? ¿Qué dije? ¿Qué significa? Y el mar, ¿cierto? Bien, pero eso no es, ¿sí? Es lo que nos dijeron porque fuimos educados con una filosofía de educación humanista, una filosofía de educación secular, una filosofía de educación sin Dios. Entonces nos dijeron eso, pero nunca nos presentaron la evidencia. Solo el profesor nos contó, pero nunca nos dijo, mire, aquí fue donde empezó la bandera, aquí fue el edicto que se hizo, el decreto, el discurso. No. Pero cuando vamos a buscar la evidencia, porque tenemos que enseñar con evidencias, ¿cierto? Razonamiento bíblico, en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, Venezuela, ahí Antonio Sea, entonces propone los colores de la bandera y entonces no es el amarillo por la riqueza, sino el amarillo por la idea de un gobierno republicano federal. El azul no es por los mares, sino el azul es la distancia que nos separa de los tiranos de España. ¿Sí? ¿Qué tan diferentes somos a los tiranos españoles, nosotros, que amamos a Dios, ¿sí? Y lo que nos separa de diferencia es el océano. Ese es el azul. Y el rojo, que así vengan quieran seguirnos oprimiendo, con nuestra sangre los ahogaremos en busca de la libertad. Eso Nunca está en la el había discurso y oído. ese es el, ¿sí? Bien, no, correcto, porque no nos enseñaron, pero esa es la evidencia. Bien, entonces si vamos al Congreso de Angostura y vemos el discurso, ¿sí? Ahí dice, ¿sí? Pero implica a Dios, ¿sí? Esta gente creía en Dios, pero como los paganos seculares no creían en Dios, entonces así nos educaron, entonces sacaron a Dios de la historia. ¿Bien? Entonces, la educación providencial o la metodología de razonamiento bíblico, entonces hace que tengamos las evidencias, no las opiniones, sino las evidencias. Bien, entonces esa es la idea. Les voy a mandar algo de ello para que puedan, de la bandera para que puedan ver eso. Entonces ese es un cuento que yo les cuento a los niños, o sea, es verdad, es sobre la vida real, pero ¿qué significa nuestra bandera? ¿Qué significa nuestro nombre? ¿Sí? Para que sepamos qué es ser colombiano. En la tierra colombiana fue el primer lugar donde donde hubo una iglesia bíblica libre en América, antes que en los Estados Unidos. En las islas de San Andrés fue la primera iglesia libre bíblica, ¿sí? De toda América. La primera iglesia no católica en toda América fue en San Andrés, ¿sí? Cuando el Livingstone
el colono, ¿sí? Se abole la esclavitud. Entonces él lo que hace es, entonces, enseñarles a leer y escribir a sus esclavos, los libera y se congregan. Y esa es la base de la primera iglesia libre bíblica en América, no católica, ¿sí? Y basado en eso es que tenemos la iglesia ya en San Andrés construida. Y eso fue el primer lugar. Es decir, Dios quiere que Colombia enseñe libertad, tanto para Sudamérica como faro de luz para Sudamérica, ¿sí? Por eso somos la segunda república y nuestra labor es nuestro continente que es Sudamérica. Por eso él puso un tapón geográfico para Centroamérica, que es el Darién. Por eso es Panamá es nuestro vecino, pero nunca vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que miremos para este lado, ¿sí? Para Sudamérica. Bien. Bolivia fue la primera nación en cantar libertad de manera nacional, ¿sí? En gritar libertad, pero fue la última en obtener la independencia. ¿Sí? Bien, pero Bolivia es la tierra de Bolívar. ¿Sí? Y Bolivia tiene que enseñarle al mundo. Simón Bolívar ha sido el ser humano que más ha aportado a la libertad, ¿sí? Nacional, del tipo nación, en la historia. Nadie más ha hecho eso como Bolívar. O sea, Cristo, pues obviamente Dios, ¿no? Pero para la libertad de naciones, ¿sí? Bolívar ha sido la persona que más lo ha hecho en toda la historia. Ha sido la persona que más ha montado caballo en la historia también. Y todas sus guerras y todas sus acciones fue por la libertad de naciones. ¿Bien? Entonces, Bolívar tiene que aprender eso, ¿sí? Aquí en Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia es la tierra de Simón Bolívar, la tierra que va a luchar por la libertad y enseñarle al mundo cómo se obtiene la libertad. Y esa es la labor de Bolivia. La labor de Colombia es hablar de Cristo con el Espíritu Santo como paloma para que, ¿sí? Los otros puedan hacer. Bien, bien, entonces esa es la idea. Entonces, yo le voy a mandar al hermano Jesús para que le mande a ustedes lo de la bandera, ¿sí? Pero eso es un ejemplo de la metodología que acabamos de ver. No es lo que nos digan, ¿sí? Sino muéstrame Excelente. la evidencia. Muéstrame la evidencia, ¿sí? Ay, pero no, es que él es el superpastor y entonces no puedes tú decir eso. No,